piel que activamos en un último edificio, uno de los últimos edificios que he terminado en Madrid, que es el Instituto Nacional de Estadística, y aquí he desarrollado un sistema de activación, digamos, de guiño con la ciudad de Madrid. Esto está en la parte alta de la Castellana, es un edificio para la administración y es un edificio donde toda la energía que está capturándose durante el día mediante estos parasoles, digamos, que tienen células fotovoltaicas, y todo el techo de arriba, que he metido unos mecanismos de máquinas de absorción, etcétera, están activando esta fachada de colores que, realizada conjuntamente con un artista plástico que se llama Pepe Cruz Novillo, hemos producido 73 indicadores con un código de colores, donde cada código de color pertenece a un dato indicador estadístico de la España del 2007, que es cuando inauguro el edificio. Y a su vez, con un grupo de amigos de música de cámara, hicimos también una transcripción de esa activación cromática a un código de sonidos mediante el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bemol y sostenido, de tal manera que toda la fachada se puede interpretar igualmente musicalmente. Y de hecho, hemos producido un CD en donde toda la fachada tiene, según el número, digamos, que uno puede elegir para saber ese código y ese dato estadístico, tiene también una respuesta numérica, y al final, si uno lee los 73 códigos cromáticos, puede también interpretarlos musicalmente, como fue así el día de la inauguración, frente a la administración, que se pueden ustedes imaginar el estupor que tenían todos mientras interpretábamos musicalmente este edificio en una partitura que hacía que todo el edificio se convirtiese en un elemento no solamente plástico, artístico y cromático, sino además donde toda energía que se produce en esos paneles fotovoltaicos, y arriba son 600 metros cuadrados de paneles térmicos, sirven para producir un edificio que está ahorrando el 55% de la energía, y que se ilumina por la noche con toda la energía que hemos acumulado durante el día en sus propios mecanismos compositivos. Es decir, es un edificio que se activa él mismo, generando pues un poco todo ese guiño con la tecnología que tenemos ahora, haciendo que la piel se convierta en un elemento no solamente de producción y de autodefinición del mismo edificio, sino además de una composición plástica que me interesaba específicamente determinar. Por tanto, la piel que se activa también en el estudio pasa, por favor, hemos seguido trabajando con pieles en viviendas sociales. Estas son unas viviendas que hemos terminado hace poco, que me parece bonito contarles, porque las viviendas son muy flexibles y por tanto pueden intercambiarse, y sin embargo las fachadas se producen siempre de una manera como muy terminada. Hemos desarrollado un sistema en forjados de unos cantos de aluminio que sirven con unas guías, de tal manera que estos paneles pues se pueden ir trasladando y moviendo porque vienen industrializados, y puede uno intercambiarlos deslizándose por esos carriles con un coste muy bajo, muy barato, porque son prefabricados, y por tanto la vivienda puede ir, la piel o la envolvente se puede ir construyendo respondiendo a las solicitaciones distintas que la flexibilidad de la función de la vivienda puede producir en el interior. Es decir, es una investigación en esto que les hablaba de cómo la tecnología ahora mismo de la química y de la física de la piel me interesan, esta fisicidad de la materia, a la cual en la primera parte les he hablado desde la experiencia del lugar, ahora desde la experiencia de la técnica, pasa por favor, o incluso unas viviendas industriales que hemos hecho en Madrid para jóvenes de muy bajo coste, con elementos industrializados de alta dimensión que pueden ser intercambiables, pasa por favor, y que han producido unas torres que azarosamente se pueden combinar en función del tipo de vivienda y del tipo de programa que cada uno pueda elegir, y dar soluciones, digamos, de una cierta combinatoria y aleatoriedad en la disposición tipológica de las mismas. Bien, y por último, porque yo creo que ya me queda... ¿Cuánto tiempo me queda? Tampoco. Bueno, disculpen, pero claro, esto es media vida, ¿no? Pero en fin, por último, todo esto tiene que ver con esto en lo que estoy llegando, ¿no? Es decir,
creo que tenemos entre todos que encontrar un camino hacia este nuevo paradigma que entre todos no sabemos qué es, pero que incluso se ha banalizado tanto, que es el tema de la sostenibilidad, pero que sabemos que es una sensibilidad que nos está entrando y atacando, y a los arquitectos nos ha pillado con el pie cambiado mientras nos dedicamos a una especie de pérdida de tiempo en intercambiar discursos formales de qué bonito, cómo compongo, cómo me ha quedado, qué forma, qué tal, y sin embargo la vida y las necesidades van por otros caminos. Entonces me parece que esta imagen del árbol como paradigma, que siempre se ha utilizado, yo ahora la vuelvo a utilizar y les invito a que participen en este paradigma del árbol, pero no tanto como se utilizó en la cabaña de la Bélogier como la sugerencia racional y constructiva, que luego veremos, etcétera, sino como ese mecanismo que es capaz de sabiamente, ya no solamente coger el CO2 y transformarlo en oxígeno y por tanto ser una estructura arquitectónica activa, sino además que durante 6 meses al año aquellos árboles que son de hoja caduca, se encierran para alimentar lo que hay debajo, y durante otros 6 meses lo de abajo lo necesitan para crear lo de arriba. Fíjense ustedes si consiguiésemos evolucionar hacia arquitecturas que sean capaces de activarse y de poder establecer un diálogo con el entorno y con las necesidades ambientales, culturales y climáticas, con esa necesaria activación de sus principios formales y constructivos. Bien, esa metáfora del árbol que hablaba de cómo las energías han modelado las ciudades durante siglos y cómo, pasa por favor, y cómo la ha descompuesto con prótesis brutalmente ajenas a la arquitectura y superponiéndose sobre ella, desconociendo esa unidad entre la materia, forma y la energía, pasa por favor, y cómo de la naturaleza como sistema racional que nos han contado tantas veces, a esa naturaleza que me fascina esta foto, ustedes conocen este árbol, ¿no?, pero que en muchísimas tribus de África la han utilizado durante siglos por su capacidad de protección, de tener un intercambio energético bárbaro porque tiene inercia pero a su vez transpira, porque estos son casas que son utilizadas casi como los animales, pero de una manera aprovechando precisamente esas condiciones. No me interesa la etnografía, me interesa el entender que la naturaleza tenemos que aprenderla desde de su potencial, diría, químico, ¿no? Es decir, la física yo creo que perteneció a las vanguardias de la modernidad. Estamos en el territorio de la transformación y de la química. Pasa, por favor. El sol como mito de la modernidad que nos dio la violencia de la modernidad al sol y que nos está produciendo, ¿verdad?, todo esto que debemos de alguna manera recuperar y reordenar y entre todos intentar redefinir. Pasa. Esos momentos siempre se generan desde búsquedas de nuevos lenguajes. Fíjense ustedes cómo el coche, que era un carricoche de caballos y tenía motor, no encontró una forma apropiada hasta mucho tiempo después, donde la aerodinámica, etcétera, etcétera, y en el avión, que eran cometas, ¿verdad?, cometas, papalotes, encuentran durante mucho tiempo hasta que descubren que el problema de la sustentación es un problema de mantener el aire por tracción y no tanto como se creía por empuje. Pasa, por favor. Y lo que está padeciendo ahora, por ejemplo, con estas prótesis energéticas que están haciendo unas arquitecturas banales e impresentables porque se utiliza de una manera proteica soluciones que están desviando la arquitectura, o bien, pasa por favor, soluciones puramente caprichosas y formales en el cual, porque parezca una nube, aquello no se tiene ni puñetera idea cómo funciona una nube o si es necesario, ¿no? Es decir, es ese mito de que todo es posible hacerlo, pero no sabemos cómo se hace.